Es momento de tomarnos un respiro. Sí, un respiro de todo aquello que nos preocupa. Ahora te invito a que juntos dediquemos este momento especial para meditar, para aprender. Estamos preparados para iniciar con un programa más de identidad. Bienvenidos. Es fácil desviarse. Perderse en los laberintos de pertenencias. Perder la perspectiva de quién eres. ¿Cómo encontrar el camino correcto a seguir? Para descubrir por qué Dios te hizo. Identidad, descubriendo quién y por qué eres. Hoy tenemos un tema importante para estudiar. El título del resumen de la lección de esta semana es Defendamos la verdad. Y junto a los pastores Álvaro Escalante y Estuardo Guerra, ya podemos estudiar acerca de esto. Veamos. Unión Radio presenta Lecciones de la Biblia. Estamos de nuevo muy contentos de poder tener este estudio de Lecciones de la Biblia. Una vez más estamos dedicando el tiempo a repasar, hacer un resumen de lo que ha sido el estudio número 4 de este trimestre, con una lección muy interesante. Defendamos la verdad. Pastor Álvaro, me alegra de que esté con nosotros de nuevo para este estudio de la Palabra de Dios. Gracias, Pastor Guerra. De verdad, es un gusto venir y estar otra vez repasando lecciones de la Biblia. La verdad no necesita ser defendida, porque la verdad es de Dios. Pero realmente Dios tiene instrumentos humanos que muchas veces han dado testimonio ante el universo y que son un claro ejemplo para nosotros de cómo debiera de vivirse. Y vamos ahora a utilizar esa palabra, defender la verdad. Dios siempre defiende su verdad, pero hay seres humanos que lo demuestran en carne propia y en su experiencia. Y qué lindo, pastor. Así es. Vamos a comenzar hablando que la iglesia fue perseguida, pero triunfante. Perseguida, ya vimos que comenzó la persecución desde el mismo inicio, cuando la iglesia estaba surgiendo y hubo ataques directos desde el tiempo de Roma. Pero vamos a hablar ahora de un tiempo profetizado. La Biblia habla de tiempos, tiempos y medio tiempo en el libro de Daniel, que también dice 1260 días en Apocalipsis, y también dice 42 meses. Correcto. Que todo es la misma cantidad de años, 1260 años, un periodo profético que indica que la iglesia iba a ser perseguida, la mujer será perseguida. Y es interesante que veamos esta profecía, este estudio, porque así nos damos cuenta que Dios tiene el control de las cosas. Dios sabe cuánto tiempo va a ser perseguida su iglesia, pero también sabe cómo protegerla. Desde que Daniel dio esta profecía, algunos están tentados a decir que Daniel dio esta profecía después de Cristo, sí. Pero realmente fueron muchos años antes de Cristo. Dios mantiene el control de todas las cosas. Iban a ser 1260 años. Y desde el año 538, ahora sí de nuestra era, comenzaba esta persecución, esta etapa que fue muy dura para el mundo. Nosotros nos ocupamos directamente del aspecto de la verdad, pero hay muchas otras cosas que quedaron opacadas en ese tiempo, porque termina hasta 1798. Realmente, si nosotros hacemos la operación matemática del año 538 a 1798, tenemos 1260 años. Y en esa época sucedieron cosas donde se socavó la verdad. Tristemente se perdieron algunos principios en la mente de la gente, porque los principios permanecen en la Biblia. Y esto ya estaba profetizado
profetizado, pastor. Y sí, y es un tiempo de mucha oscuridad, porque la Biblia no está al alcance de los seres humanos. No hay acceso a que el ser humano pueda estudiar las Escrituras, porque al estudiar las Escrituras entonces va a conocer la verdad, va a conocer a Dios, va a conocer los mensajes, los caminos que Dios tiene, pero no hay acceso. Se limitó solo a ciertos clérigos, a ciertos sacerdotes y dirigentes de la iglesia romana, eran los que podían tener acceso. Y todos aquellos cambios y modificaciones que le habían hecho era lo que ellos enseñaban. La verdadera escritura no estaba al alcance de los seres humanos. Entonces, cuando estamos hablando de defender la verdad, esa verdad no estaba para ser defendida. No estaba allí en un momento en que las personas dijeran, aquí hay una verdad y aquí hay una oscuridad, voy a elegir la verdad. No había. Entonces el error fue muy fuerte durante ese periodo de tiempo, las tinieblas, y también se le llama la edad oscura, la edad media, pero es una edad muy oscura de tinieblas, que también cuando vamos a Apocalipsis lo encontramos de otra manera presentada. Pero yo también quería decirle, pastor, que lo toqué. Dios da la profecía, pero también dice que Él tiene un lugar para salvar a la mujer. Aunque hay ataques del enemigo, Él sabe cómo salvar a la mujer, que es su iglesia. Claro, en Apocalipsis 12 menciona que la mujer huyó al desierto. Así es. Y es ahí donde Dios defiende a su iglesia. Porque la iglesia, con una persecución tan grande, nosotros hemos aprendido ahora que Policarpo fue uno de los primeros que sufrió persecución. Primeros mártires, así es. Pero de esos mártires ya se cuentan muchos otros, como los valdenses, incluso como algunos hombres que estuvieron siempre levantando el estandarte de la verdad, pero fueron perseguidos, fueron torturados, algunos murieron, y la persecución fue tan grande que la iglesia tuvo que huir, y huyó al desierto. Según la profecía, el desierto pues es una tierra deshabitada, donde la iglesia vino a parar, y que siempre Dios preservó un remanente, preservó a su iglesia, y qué bueno es Dios, porque la verdad nunca se va a terminar. Así es, Dios les dijo prácticamente a través de los mensajeros y de lo que estaba escrito en el libro Apocalipsis, que no tuvieran miedo de lo que iban a padecer, a sufrir. Tenían que pasar por esas experiencias difíciles, el martirio, muchos de ellos, pero se inspiraban en las palabras de Dios y decían, bueno, Dios ha dicho que nos va a suceder, aferrémonos a sus promesas. El mismo Apocalipsis 2:10 dice, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. Se nos dice que estos primeros cristianos y los de la época oscura y la época medieval y todos esos momentos en que fue perseguida la iglesia, se aferraban a estas palabras, yo tengo que ser fiel hasta la muerte. No hay escrituras, pero ellos conocían de alguna manera, habían quienes conservaban algunos trozos de la escritura, como usted dijo, los valdenses, y lo compartían. Y entonces su mente estaba, bueno, en esta tierra no tenemos futuro, en el cielo sí hay futuro, nos espera la corona de vida. Entonces adelante, sigamos. Se inspiraban en la palabra de Dios, sabían que Dios iba a darles fuerza para soportar las adversidades y confiaban en la promesa de Dios que un día recibirían la corona y el privilegio de estar con Dios. Así que aunque el enemigo los persiguió, aunque pasaron adversidades, permanecieron fieles, confiaban en las promesas de Dios. Y es interesante decir, pastor, que cuando una persona permanece fiel, Satanás se enfurece. Satanás comienza a sacar sus peores armas. Y una de las cosas terribles de Satanás es que entonces comienza a atacar físicamente a la gente. Las torturas, la persecución, la muerte, las amenazas, todo eso pueden debilitar a un cristiano. Pero las promesas de Dios son permanentes. Las promesas de Dios siempre son fieles. Y estos cristianos se aferraron a esas promesas.
Al aferrarse uno a la promesa del Señor, tiene la seguridad de que pase lo que pase, un día el Señor dará la corona de la vida. En el pasado la gente recibía coronas cuando había un triunfo, principalmente en el deporte, pero ahora el apóstol Pablo y también el apóstol Juan están aplicando esto: te daré la corona de la vida. Qué hermoso es saber que Jesucristo mismo va a entregar la corona de la vida a aquellos que son fieles, y estos cristianos lo vivieron. ¿Deberíamos nosotros, pastor, estar en condiciones de defender la verdad de esa manera? ¿Qué cree usted? Así es, deberíamos estar aferrados a la palabra de Dios y no dudar que Dios va a estar con nosotros, que no sabemos qué nos espera. También, así como está anunciado la profecía de los 1260 días, que son años, también se ha profetizado que van a haber tiempos difíciles. Al final nuevamente habrá persecución, habrá adversidades, y tenemos que ser fieles hasta la muerte. Así que si no estamos preparados hoy, digámosle al Señor que nos dé fuerza. Lo que también nos debe dar confianza es que Dios nunca va a permitir una prueba mayor de lo que podamos soportar. Los valdenses eran estudiantes de la Biblia, y destacamos ahora unos momentos a los valdenses. Su nombre viene de Pedro Baldo, que era su líder, y de ahí entonces, como eran seguidores de Baldo, les llamaron valdenses. Pero los valdenses eran estudiantes de la Biblia. Se dice que en sus casas ponían a los niños a aprender la Biblia, así como hubieron otros hombres famosos por estudiar. Los valdenses eran muy dedicados, y a los jóvenes se les decía: miren qué es el mundo, vayan. Ellos se dedicaban al comercio y se daban cuenta cómo era el error imperaba, cómo la maldad también se multiplicaba, y ellos debían conservar la pureza. Entonces se dedicaban a estudiar la Biblia y escribían, y eso hace que uno memorice, porque cuando uno lee y escribe, está repasando. Entonces la mente pasa ese proceso 1, 2, 3 veces para escribir. Entonces a ellos se les grabaron muchas porciones. Y los valdenses, aunque vivían en cuevas, vivían en unos territorios también de las montañas, conservaban la escritura, y se dedicaron también a compartir las escrituras. En medio de esos negocios, ahí llevaban porciones, así mantenían las escrituras. Ellos se aferraron a la Biblia como la única regla para su vida, y también se destacaron porque santificaban el verdadero día de reposo, el sábado. En medio de la oscuridad, defendamos la verdad. Los valdenses lo hicieron. En medio de esa tiniebla, esos errores, ellos defendían la verdad de la escritura y del día de reposo. Esas son las características de los valdenses. Yo quiero remarcar el hecho, usted lo mencionó, el hecho de que esta gente vivió en cuevas, vivieron escondidos. Pero con antorchas estudiaban. Con antorchas estudiaban, pero se dedicaban al estudio de la Biblia, la enseñanza a sus hijos, y algunos dicen que fueron los primeros colportores, ¿verdad? Porque compartían algunos pasajes de la Biblia. Mientras ellos tuvieron la oportunidad, compartían esos pasajes. Ahora, los valdenses resalta el hecho de que guardaban los mandamientos de Dios y guardaban el sábado. La verdad, el sábado nunca se perdió. Hubo un tiempo en que el sábado fue cambiado, pero siempre hubieron fieles. En el cuarto siglo, algunos guardaron los 2 días, ¿verdad? Porque dice que algunos cristianos guardaban sábado y domingo, que no estaban tan seguros. Y por las leyes también, algunos. Las leyes obligaban a hacer esas cosas. Pero los valdenses sí permanecieron guardando el verdadero día del Señor. Ese nunca se perdió. Los valdenses son un ejemplo de cómo nosotros podemos defender la verdad. La verdad no se defiende con fuerza. La verdad se defiende viviéndola. Correcto. Conservándola. Enseñándola. Llevándola a los hijos, entregando esa verdad a la gente que uno tiene facilidad de llevársela. Así se defiende la verdad, pastor. Así es, y ellos lo hicieron y dejaron ejemplo. Fueron perseguidos y fueron buscados en esas montañas, en esos Alpes, en esos lugares donde estaban entre sectores de Italia, de Suiza, de Francia, y eran despeñados. Dice, tristemente se dieron unas matanzas muy horribles tratando de destruir a los valdenses, pero la semilla y el mensaje que ellos habían enviado, esa luz, siempre llegó a otros corazones. Tuvieron valor para permanecer firmes. ¿De dónde sacaban ese valor? De las Escrituras.
de las enseñanzas, de lo que dice la palabra de Dios, de saber que tenemos una lucha. Ellos sabían que la lucha no era contra sangre ni carne, no era contra esos hombres que venían ahí siguiéndolos, sino que era una lucha contra las tinieblas que sabemos las domina el enemigo, y se aferraban a las promesas de Dios. Así fue como ellos se sostuvieron firmes en medio de la adversidad. Afirmaron su fe, sus creencias, y aun cuando habían muchas cosas en contra, permanecieron firmes. Lo que dice Efesios, pastor, a mí me gusta Efesios 6:10, que dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Es ahí donde ellos se mantenían anclados. Y este pasaje también dice: vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Hoy nosotros tenemos que hacer uso de estas herramientas y de estos pasajes, porque si nosotros nos alejamos de estos pasajes, vamos a terminar traicionando la verdad, viviendo una mentira, o vamos a terminar lejos de la presencia de Dios. Lo que le pasó a muchos en la edad medieval, porque la gente comenzó a vivir de acuerdo a lo que se reconocía y a lo que se aceptaba como verdad en ese tiempo. Nosotros no tenemos que estar a veces creyendo lo que la gente está creyendo en la época. Nosotros tenemos que ver lo que dice la Biblia y practicarlo. Sí, yo creo que muchas de estas cosas podríamos decir que a veces lo más popular no es lo correcto. Así es. Donde está la mayoría tampoco es lo correcto. Los valdenses eran una minoría. La gran mayoría eran los que estaban en el error, y ellos se mantuvieron. El estudio de la palabra de Dios, si pudo afirmar la vida de los creyentes de esas épocas, también puede afirmar nuestra vida y puede prepararnos para los eventos finales. Usted lo decía, nosotros tenemos que prepararnos porque nos vamos a enfrentar a los eventos finales, y el enemigo sabe que queda poco tiempo, y así como hizo persecuciones fuertes sobre los que permanecían fieles, también las va a hacer sobre aquellos que hayamos decidido ser fieles a Dios, aquellos que no vamos a transigir ni vamos a abandonar la fe que tenemos. Tenemos que pedirle a Dios ser fuertes, pero no solamente tal vez para quedar bien o de palabra, porque hay que recordar otro texto que no estaba aquí, pero lo podemos aplicar, pastor. El que piensa estar firme, mire que no cae, porque solo lo está pensando, no lo está viviendo, no lo está haciendo. A veces nos quedamos en el pensamiento. Si solo pienso, yo digo que sí hoy, pero no estoy estudiando la Biblia, no estoy aprendiendo, no estoy memorizando, no estoy compartiendo como lo hacían los valdenses. Ahí era donde ellos afirmaban, porque leían, escribían, compartían, predicaban. Entonces seguramente también sabemos, oraban, cantaban, hacían su culto, pero también hacían las otras cosas con la gente, y eso afirmaba. Si nosotros estamos nada más limitados a la iglesia, a un breve estudio, a un repaso, no estamos preparándonos para persecuciones o eventos difíciles. Tenemos que hacer mucho trabajo también con la gente, y eso nos va a afirmar nuestra fe. Hay algunos pasajes que deberían estar bien presentes en nuestra mente. David mencionó algunos. A mí me gusta lo que dice Salmos 19:7. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos. Yo me imagino que los valdenses eran ese grupo de personas que tenían bien presentes estas verdades. Por más que la gente quisiera cambiar esos principios, estos estaban establecidos en su mente. Ellos practicaban los mandamientos de Dios, y eso facilitó que ellos defendieran la verdad como lo hicieron. Sí, fueron compartiendo esa verdad, y esos trozos de las escrituras llegaron a muchos lugares, porque ahora en el estudio vamos a ir hasta Inglaterra. Ellos, el punto de acción de los valdenses era ese sector entre Suiza, Francia e Italia, si lo vemos en un mapa. Inglaterra está más al norte y más al oeste, pero llegaron trozos de la Biblia, llegaron partes de la escritura, y así también sirvió para inspirar a otros. Pero había personas que, como los valdenses, en otros lugares también se dedicaban a estudiar. Había quienes sí tenían acceso. Y vamos a hablar un poquito de John Wycliffe. Él, por ser una persona que estudió, que fue a la universidad, que se propuso aprender más, tener conocimientos no solo religiosos, sino también de lo que el mundo
y sus enseñanzas puede servir para el bien, se dedicó a leer y tuvo acceso a las escrituras, ¿verdad? No estaba en el idioma común, el idioma del pueblo, no estaba en el idioma inglés, que era el que él practicaba, pero pudo aprender a leer las escrituras en el idioma latín, que era en el que estaban las escrituras. Y John Wycliffe es conocido en ese libro, El conflicto de los siglos, como el lucero de la Reforma, porque con él comienzan a suceder eventos que van a marcar el futuro de la iglesia, el futuro de esa reforma que va a traer luz a la humanidad. Usted dijo que Dios escoge hombres, y Dios escogió hombres así como esos primeros mártires cuando la iglesia primitiva fue perseguida. Después escogió hombres como los valdenses, que tal vez no conocemos sus nombres, hasta en el cielo conoceremos a muchos de ellos, pero en Inglaterra Dios escoge a un hombre sincero de corazón, dispuesto a servir y a pasar las pruebas, pero con un propósito: John Wycliffe. Ese libro, decía toda la gente, dice que el carácter de Wycliffe era tan interesante porque... Vamos a repetir esa parte, porque ese libro, El conflicto de los siglos. Usted dijo ese libro, El deseo de todas las gentes. ¿Qué dije yo? El deseo de todas las gentes, dijo, y es El conflicto de los siglos. Entonces, por eso, vamos, ese libro empieza... bueno, sí me está escuchando. Sí, ya, sí le estoy prestando atención, pues. Ese libro. Ese libro que usted mencionó, pastor, dice que el carácter de Wycliffe era un testimonio para la gente, con principios bien establecidos. La verdad también no se defiende solamente corriéndose, escondiéndose con prédicas, sino que un carácter, una vida que es un ejemplo para los demás. Pueden acusarme de cualquier cosa, pero cuando la vida predica por sí sola, se defiende la verdad de esa manera. Así que él tenía bien establecidos los principios de la escritura en su vida. Eso facilitó que también hubiese gente que estuviera dispuesta a escucharlo, que sus escritos, que sus palabras fueran escuchadas. Porque en una etapa de persecución, en una etapa de oscuridad, es difícil que a alguien se le escuche, se mantenga. Y ahora todo lo contrario a lo que es la popularidad, la oscuridad. Él era un lucero, una pequeña luz, pero como usted dice, correcta. Eso iba a decir, el lucero brilla. Y qué bueno que el lucero brilla cuando hay más oscuridad. Y Wycliffe se convierte en esa persona que da luz, que comienza a brillar, y entonces la gente comienza a ver que no todo en este mundo es verdad, sino que estamos metidos en una época de mucho error, de mucho sincretismo, hemos dicho. Pero ahora Wycliffe comienza a predicar lo que es verdad. Él lee las escrituras y tiene un deseo en su corazón: un día traducir las escrituras al inglés, para que la gente de su pueblo, su comunidad, de su nación pueda leerla. ¿Qué sucedió en la vida de Wycliffe? Las escrituras llegaron a ser en él muchas cosas. Usted lo decía, David dijo algunas cosas, como Jeremías dijo también que fueron halladas tus palabras y yo las comí. Tu palabra me fue por gozo y alegría en mi corazón. Las escrituras hicieron un cambio en Wycliffe. Cambiaron su pensamiento, sus razonamientos, su forma de vivir, hicieron de ese hombre una persona de un carácter puro, una persona atractiva, en el sentido de que las personas querían oír lo que decía Wycliffe. Todo eso sucedió porque las escrituras pueden hacer de nosotros personas diferentes, pueden transformar. Y fue una realidad en la vida de Wycliffe. Entonces, cuando él comienza a enseñar la verdad que encuentra en las escrituras, tiene muchas personas que creen porque dicen: este hombre ha sido transformado, este hombre vive una vida especial, este hombre tiene algo en él. ¿Y qué hacía de él una persona diferente? Las escrituras. Las escrituras que se leen en otro idioma. Si tenemos la Biblia y la estamos leyendo en inglés y no conocemos el inglés, podemos escucharla, pero no vamos a internalizar sus conceptos. Así que este hombre se convierte en aquella herramienta que Dios necesitaba en ese momento para que la Biblia fuera entendida en el idioma inglés.
Tremendo lo que hizo Wycliffe. Dios tenía el control. Se convierte en el lucero de la Reforma porque tener la Biblia en otro idioma para ese tiempo facilitaba que la oscuridad corriera. Pero cuando él lo traduce, entonces la gente tiene acceso ya al idioma donde ellos quieren leer. Y eso transforma la vida. Sí, Wycliffe dedicó mucho tiempo a eso. Fueron años para poder hacer la traducción. Y sabemos que después de eso, entonces ya vino la enseñanza a muchas personas. Y lo que Wycliffe también escribió, porque escribió mensajes, enseñanzas, también fue corriendo para llegar a otros lugares. Y llegó a otros lugares también de Europa. Y es bueno que hablemos un poquito también de otro personaje que está en este libro y que es bueno que nosotros lo recordemos. Es Juan Hus. Juan Hus. Una de las cosas que más recuerda a la gente de Juan Hus es que su martirio, ¿no? Su martirio. No es fácil. Yo he estado platicando con algunos, incluso con mis hijos. Mis hijos hablan de un poquito de la persecución porque saben estos temas. Y entonces uno de ellos dice, me costaría pasar la persecución. Pero Juan Hus fue quemado, un pastor. Sí. No le importó ese sufrimiento físico, pero antes de que él haya sido quemado, porque también Wycliffe, aunque no fue alcanzado por ese tipo de torturas, todavía quemaron sus cenizas, sus restos, ¿verdad? Terrible. Pero Juan Hus sí, le prendieron fuego, pero antes de eso Juan Hus había hecho una obra maravillosa. Así. Había predicado sin temor, había compartido su fe, y es que en ese tiempo, pastor, si uno no se alineaba a las enseñanzas de ese tiempo, era acusado de hereje. Así es, y todos los seguidores también, y podían oprimir a esos lugares, a esas ciudades. Juan Hus era de Bohemia, de Praga, lo que hoy es la República Checa, y el pueblo tenía miedo, porque como no conocían las escrituras, solo conocían tradiciones, enseñanzas, doctrinas falsas, y los mantenían en el temor. Hus, que ahora conoce la verdad, comienza a enseñarla, comienza a decirle al pueblo que no deben aceptar todo eso, que hay una verdad que ellos deben conocer. Es acusado de hereje, es perseguido, es encarcelado. Eso fue como una tortura, porque el escrito nos dice que prácticamente cuando él fue a presentarse ya era casi la piel pegada a sus huesos. Era una persona que ya estaba prácticamente muriendo en una cárcel, pero antes de morir también él encomienda su vida a Dios. Sabemos que le dio fuerza, y esas cenizas que fueron esparcidas en el río Rin, allí en ese lugar donde murió, no fueron desaparecidas, sino que eso fue como una semilla para que después en otros corazones brotara ese deseo por conocer las escrituras. La vida de Hus también fue un ejemplo para sus conciudadanos, y de ver la valentía con que enfrentó la muerte. Su amigo Jerónimo, que también murió de la misma manera en la hoguera, fue uno de los que también siguió el ejemplo, y así muchos más. Y en el estudio hemos aprendido que hay que defender la verdad. Lo hicieron unos con la predicación, con su vida, otros con el martirio, defendieron la verdad. Y en medio de tanta oscuridad, Dios siempre tuvo hombres valientes, dispuestos a seguir sus consejos, sus enseñanzas, y Él les dio fuerza para soportar todas las adversidades. Ese pastor que estaba pensando, es increíble. El diablo tiene sus herramientas, utiliza a ciertas personas. Utilizó a la Roma pagana para perseguir a los primeros cristianos. Luego utiliza a la Roma cristiana para comenzar a confundir a la gente, y luego viene la persecución. Pero así como el diablo utiliza países, utiliza poderes, reinos, utiliza poderes, que en este caso pues estamos hablando de la Roma cristiana, Dios también utiliza seres humanos. Así que estos hombres son un claro ejemplo de que en medio de la persecución uno puede tener esperanza, puede vivir con seguridad, puede vivir bajo sus principios, pase lo que pase. Ahora, ¿cuál es el llamado? ¿Cuál sería el llamado a
a los que queremos practicar la verdad, porque la queremos practicar. El llamado es que confiemos plenamente en lo que dice la palabra de Dios. Todo lo que está escrito en las profecías y se han cumplido son un ejemplo y son también un llamado para que nosotros mantengamos esos principios ahora. No importa, se puede guardar los mandamientos de Dios, se puede guardar el sábado, se puede vivir libre de la idolatría, se puede vivir siempre con la ayuda del Espíritu Santo, con la ayuda de Dios. Se puede vivir de esa manera y eso facilita que la verdad siga llegando a muchos corazones. Hoy hay ataques sutiles del enemigo. Tal vez no necesariamente estamos viviendo en una cueva, estamos viviendo tal vez bajo la persecución física, pero la verdad está amenazada. Es ahora cuando nosotros tenemos que vivir como estos hombres y aún estar dispuestos a la persecución misma. Así es, Dios llamó hombres, ahora Dios tiene una iglesia en este tiempo. Esta iglesia tiene que defender la verdad, tiene que presentar la verdad, tiene que vivir la verdad y tenemos que predicar la verdad. Así que hemos estudiado, hemos resumido esta lección de la Biblia y gracias por estar en sintonía, gracias por seguir las redes sociales. Te invitamos a que lo sigas haciendo, te invitamos a que también asistas a la iglesia, te invitamos a que seas un estudiante de la Biblia. Los invitamos siempre a estar pendientes de lecciones de la Biblia y también seguir nuestras redes sociales. Hay iglesias adventistas en tu sector, puedes buscar alguna iglesia adventista. Los días sábados tenemos culto, los domingos, los miércoles tenemos también cultos en hogares, así que te invitamos a estar siempre muy cerca de Cristo. Y te invitamos también a que leas el libro del conflicto de los siglos. Si no lo tienes en un ejemplar, te puedes comunicar a nuestra radio, por las diferentes redes puedes hacer la solicitud y te va a llegar también de una manera virtual, lo puedes tener y así leer el conflicto de los siglos para que puedas seguir en el estudio de la palabra de Dios durante este trimestre. Vamos a orar para finalizar. Gracias, nuestro Dios, porque nos das el conocimiento de tu palabra para que nosotros podamos ser transformados. Tu palabra es poderosa, puede cambiar la mente de un ser humano, puede conducirlo en el camino correcto, puede transformar el carácter de una persona, puede hacer de alguien una persona ejemplar, puede ser una persona modelo, puede ser una persona influyente, para que otros también puede hacer de una persona un líder, para que otros también puedan conocer las Escrituras. Gracias, Señor, por darnos este privilegio de estudiar tu palabra. Queremos ser conducidos siempre por el Espíritu Santo, alimentados por tu palabra para ser verdaderos cristianos, verdaderos hijos tuyos, presentadores de la verdad y futuros herederos del reino de los cielos. Gracias por escucharnos, oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y es momento de entrar al plato fuerte de este día. El pastor Eber Roblero ya está listo para compartir con nosotros acerca de un tema especial. ¿Cuál es el estado del hombre después del pecado? ¿Estás listo para aprender y descubrirlo? Yo sí, veamos. Es fácil desviarse. Perderse en los laberintos de pertenencias. Perder la perspectiva de quién eres. ¿Cómo encontrar el camino correcto a seguir? Para descubrir por qué Dios te hizo. Identidad, descubriendo quién y por qué eres. Qué bendición una vez más poder estar listos para comprender más la palabra del Señor. Efectivamente nos hemos propuesto aprender más acerca de lo que la Santa Biblia
explica respecto a varios temas que en realidad se resumen, como podríamos bien decir, en la lucha entre el bien y el mal, ese gran conflicto. Y hablando de conflicto, el tema de hoy es importantísimo porque responde a una pregunta. El tema de hoy lleva por título ¿Cómo pudo originarse el pecado en un ambiente perfecto? Es una de las preguntas que se han hecho no solamente los teólogos, sino también filósofos y aún nosotros. Nos hemos preguntado en más de una ocasión, ¿cómo pudo en un ambiente perfecto originarse el pecado con todas sus consecuencias negativas que trae? Bueno, vamos a ver en esta oportunidad, para responder a esta pregunta, vamos a ver cómo es que el pecado surgió. Y en primer lugar vamos a ver en quién se originó. Vamos a ver también dónde se originó y vamos a ver el motivo por el cual se originó el pecado. Creo que al abarcar estos segmentos estaremos despejando esta pregunta. Entonces, en primer lugar, veamos en quién se originó el pecado. Ezequiel 28:14 dice que el pecado se originó en un querubín. Ese versículo allí describe a ese querubín. En primer lugar dice que era grande y protector. Es decir, era alguien importante en ese ambiente de perfección, quien inició o nació en su ser la intención, lo vamos a ver más adelante, de ser Dios. Además, dice que ese querubín era el sello de la perfección. Dice Ezequiel 28, 12 y 15. Dice el sello de la perfección en todos los caminos. A decir verdad, se está describiendo a alguien que de por sí era perfecto, pero se añade para mostrarnos el nivel y el grado de influencia y de importancia y de ser de quien estamos hablando. Dice que este querubín era el sello de la perfección. Algo así como era lo perfecto de todo lo perfecto. Una manera de decir que realmente se está hablando de alguien importantísimo. Dice Ezequiel 28:17 que ese querubín era hermoso. Era hermoso. Este atributo, no cabe duda que era ya admirado desde allá en el ambiente perfecto del cielo. Era hermoso, porque aquí se menciona, se subraya, se resalta que ese ser era hermoso. Y dice Isaías 14, del 4 en adelante, se lo describe como el lucero de la mañana. El lucero de la mañana. Era otra manera de hacer notar la importancia de este ser, de poder darnos pista para que nos imaginemos que estamos hablando de alguien importantísimo. En realidad, alguien que había recibido lindos privilegios de parte de su Creador, de parte de Dios. Pero ¿qué dice la palabra del Señor? Ahora, cuando se repasa el capítulo 14 de Isaías, se describe allí que este personaje, con los atributos que ya mencioné, y otros más, por supuesto, que también menciona la Biblia, este personaje quiso hacer 3 cosas. Número 1, subir al cielo. 2, establecer o levantar allí su trono. Y número 3,
ser Dios. Ser Dios. En lugar que estos atributos le hubiesen servido para dar gloria y honra a Dios, en lugar que estos atributos le hubiesen hecho ver que realmente era alguien especial para Dios y por lo tanto debió nacer de él una actitud de agradecimiento porque tenía privilegios importantísimos en esa creación perfecta, en ese ambiente perfecto del cielo. En lugar de arrodillarse ante el Creador y decirle: Señor, no merezco tanto que me estás dando. Perfección, hermosura, privilegio, ser el lucero de la mañana, estar allí al mando de otras huestes angelicales. Era suficiente, diríamos, lista de atributos para vivir eternamente agradecido con el Creador. Pero no, más bien esto sirvió para tener la intención de subir al cielo. Nació de él levantar también un trono y nació ser Dios. Ser Dios. Entonces, este querubín realmente no supo ser agradecido con su Creador, más bien se rebeló contra su Creador. Por eso, con toda seguridad, la Biblia es bien clara al decir que el pecado en un ambiente perfecto tuvo su origen en alguien perfecto, un ser creado, un querubín, que más adelante la Biblia lo menciona como Lucifer. Y por supuesto Apocalipsis simplemente lo describe como el diablo y Satanás. Porque eso es lo que es ahora. Pero en él se originó el pecado. Por eso cuando el Nuevo Testamento habla de él, dice que es el padre de la mentira. Y dice que solo hay engaño en él. Y dice que es el príncipe que anda buscando seguidores porque aún pretende lo que pretendió allá en el cielo, ser Dios. Por supuesto, a la luz de la Biblia y con la venida de Cristo Jesús, eso ya no será posible. Él es un derrotado, me refiero a Satanás, me refiero a ese príncipe del cielo, a ese sello de la perfección que era, a ese lucero de la mañana que era, a ese que encabezaba muchos privilegios en el cielo. A él me refiero. Ahora ya no puede aspirar a nada. ¿Por qué? Porque ya es derrotado. Jesús en la cruz del Calvario lo derrotó. Porque la intención de Dios es erradicar el pecado y su originador, Satanás y sus ángeles, dice el Nuevo Testamento, que llegarán a ese lago de fuego, porque para ellos ha sido preparado, por cuanto se rebelaron y quisieron realmente ser Dios, tomar el poder de Dios, recibir la honra de Dios y creer que ellos eran más, que eran los que podían de alguna manera establecer un nuevo reino y un nuevo Dios. Pero fueron expulsados del cielo. Así que, ¿en quién se originó el pecado? Ya hemos mencionado que se originó entonces en alguien que era importantísimo, pero que era criatura. Debía toda su capacidad, su hermosura, sus talentos, su liderazgo, sus atributos, se los debía a Dios. En segundo lugar, veamos dónde se originó el pecado. Esto me hace recordar una anécdota que nos contaba un obrero bíblico.
Y él decía que en cierta ocasión llegó a dar un estudio bíblico y cuando estaba dando el estudio bíblico apareció el esposo de la señora y el papá de los hijos que estaban estudiando. Y cuando llegó parece que iba pues con problemas de su trabajo o de la calle, como decimos, y cuando llegó dijo: ¿qué hacen ustedes acá perdiendo el tiempo? Y el obrero le dijo: no, nosotros nada más estamos acá aprendiendo más de la Biblia. ¿Qué aprender ni qué aprender? Eso quién no lo sabe. Y entonces el obrero le dijo: solo que hay detalles que a veces hay que reforzarlos. Es más, yo quisiera darle a usted un estudio bíblico. Y él dijo: le he dicho que no tengo tiempo, a menos que venga a las 4 de la mañana. Ahí sí todavía tengo un tiempito. Pero por ahora me gustaría que se vaya. Y él dijo: permiso. Y se fue el obrero. Al otro día en la mañana, a las 4, tocó a la puerta. Y él: ¿quién es? O sea, a esta hora. Y contesta el obrero bíblico: soy yo, el que viene a estudiar la Biblia con su familia y ahora con usted, porque usted me dijo que a las 4 sí tenía tiempo. Y el hombre fue ahora tocado al orgullo de él, y por orgullo abre la puerta y dice: mire, solo porque yo tengo una formación militar cumplo mi palabra. Siéntese y tiene 15 minutos para explicarme lo que tiene para mí. Y entonces él explicó el origen del pecado. Y según él, el Señor, el pecado había iniciado en el huerto del Edén, con Adán y con Eva. Pero cuando vio esto, él por supuesto que tenía mucho que aprender, pero por orgullo no lo dijo. Así que 15 minutos se terminaron, gracias, nos vemos. Y el obrero se retiró. Ese señor llegó allá a su lugar de trabajo y entonces le dijo a una persona, a la primera que se le atravesó en el camino, le dijo: oye, tú que vas a una iglesia y que estudias la Biblia, ¿dónde se originó el pecado? Y él le dijo: ¿quién no sabe eso? Se originó allá en el huerto del Edén con Adán y con Eva. Y él dice: no, mentira, tú no sabes nada. Ahora estoy confirmando que por gusto vas allá. Dices que eres cristiano, pero parece que no abres la Biblia. Y él dice: ¿por qué? Porque, le dijo, el pecado no se originó en el huerto del Edén. El pecado tuvo su origen en el cielo. ¿Por qué decía este señor ahora con toda seguridad que el pecado tuvo su origen en el cielo? Veamos Apocalipsis, capítulo 12 y versículo 9. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Aquí lo que está diciendo es que fue arrojado a la tierra y lo que está arriba de la tierra pues es el cielo. Pero veamos Isaías 14:12. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Y en el Nuevo Testamento, Jesús validó estos versículos, principalmente del Antiguo Testamento, al decir Jesús en San Lucas 10:18. Y Jesús dijo: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Entonces, ¿dónde se originó el pecado? Se originó en el cielo. Si tenemos que ubicar un lugar, entonces la Biblia dice que fue en el cielo. Así que ya vemos contestadas 2 preguntas. ¿Cómo fue posible que en un ambiente perfecto surgiera el pecado? Bueno, porque se originó en un querubín, en Lucifer, que ahora conocemos como Satanás, o el engañador, o diablo. Y el lugar fue en el cielo.
en el mismo cielo. Y esto puede causar muchas preguntas para alguien, decir, pero ¿cómo en un lugar perfecto? Lo que pasa es que Dios, recuerden, a todas sus criaturas les ha dado la libertad de elección. Y aun cuando el ambiente sea perfecto, cada ser creado tiene la libertad o de agradecer por los privilegios que Dios le da o de rebelarse contra Dios. Veamos en tercer lugar, ¿cuál fue el motivo que hizo que este ser perfecto y luego la tercera parte de ángeles se rebelaran contra Dios? ¿Cuál fue el motivo? En primer lugar, el motivo fue porque quería este ser el trono de Dios. Nació en él. Quiero el trono de Dios. ¿Pero por qué el trono de Dios? Porque el trono de Dios es el lugar de su santuario. Dice Jeremías 17:12, trono de gloria, excelso desde el principio, es el lugar de nuestro santuario. Además, porque quería y quiere hacerse pasar por Dios. Él llegó a la conclusión que si se sentaba en el trono de Dios, lógicamente o por deducción, él era ¿qué? Dios. O llegaría a ser Dios. O lo declararían Dios. Era lo que él se imaginaba. Dice segunda carta de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 4. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose, dice, pasar por Dios. Tremendo, o sea, realmente el motivo era ser Dios. Ser Dios. ¿Pero por qué ser Dios? Porque necesitaba él recibir o quería él recibir o añoraba él recibir de todas las criaturas, principiando con los que estaban en el cielo, la adoración. Él quería ser adorado. Dice Apocalipsis 14:7, diciendo a gran voz, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Por supuesto, el Creador sí tiene ese derecho de esperar, de recibir adoración. Y sin embargo no lo impone. Debe nacer del corazón agradecido al comprender que hay un Dios creador. Debe nacer. Pero solo Dios se merece honra y gloria. Solo Él. Sin embargo, el motivo de Satanás era precisamente conseguir la adoración de todos los seres, de todo el universo, cuando no había creado nada. Y es más, Él mismo es creado por Dios, su creador. Entonces, ¿cómo es posible que en un ambiente perfecto se haya originado el pecado? ¿Sí? Se originó el pecado. Y tristemente dice la Biblia que pasó ahora del cielo a la tierra.
y allá en el huerto del Edén, a Adán y a Eva, se les presentó las mismas mentiras y tristemente Adán y Eva cedieron y cayeron. Sin embargo, en Apocalipsis 12:7 se habla de una guerra entre Miguel y el dragón. Y para terminar, es bueno analizar esta guerra. Esta guerra entre Miguel y el dragón. Existió una guerra que se describe acá. Ahora, la pregunta es, ¿y quién es Miguel? Miguel significa ¿quién es semejante a Dios? Es interesante que cada vez que aparece Miguel en la Biblia, que de paso no son muchas veces, son contadas las veces, tanto en el Antiguo como el Nuevo Testamento, Miguel aparece para defender, para pelear, para proteger, para estar allí para su pueblo. Veamos. En Daniel 10:13, Miguel pelea contra el príncipe de Persia. En Daniel 12:13, Miguel se levanta para librar a su pueblo en el tiempo de la angustia. En Judas 9, Miguel contiende contra Satanás por el cuerpo de Moisés. Y en Apocalipsis 14:7, Miguel pelea contra el diablo. ¿Por qué mencionamos esto? Porque alabado sea Dios, grande sea su nombre, porque ahora, a pesar que el pecado se originó en un ambiente perfecto, con un ser perfecto, y afectó a nuestros padres que también estaban en un ambiente perfecto, ahora Satanás podría pensar que él entonces ha triunfado acá en la tierra, pero no es así. Él está peleando y lucha por tu vida, lucha por tu ser. Satanás quiere que seas su esclavo. Satanás quiere que yo sea su adorador. Satanás quiere que las personas le rindamos tributo a él. Satanás quiere que lo declaremos Dios a él. Y cuando tú y yo decidimos seguir a Cristo Jesús, entonces Satanás pelea con todo, porque Él quiere que seamos de su reino. Pero en esas luchas, en esas peleas, en esas situaciones difíciles para aquellos que seguimos a Cristo Jesús, aparece Miguel, quien pelea por ti, quien pelea por mí. Y está presto para ayudarnos, presto para socorrernos, presto para librarnos. Miguel es Jesús, y Jesús está listo para decir, di mi vida, listo para decir, me perteneces, listo para decir, te he comprado con mi sangre. Jesús está listo para decir, yo pelearé por ti, nada más confía en mí, cree en mí. Y como le dijo Jesús a las hermanas de Lázaro, cree, solamente cree y verás la gloria de Dios. Que Dios pueda ayudarnos y que no solamente nos informemos de dónde, en quién y qué fue lo que motivó a Satanás rebelarse. Ya sabemos esta información, pero que de hoy en adelante nos aferremos a Jesús, porque Él es más que vencedor y en Él hay vida, en Él no hay engaño, Él es la verdad, en Él hay victoria, en Él no hay fracaso. Él es nuestro Creador y nosotros somos sus criaturas que le decimos, alabado sea tu nombre, Señor. Esta vez te invito para que nos aferremos a Cristo Jesús, que nos entreguemos a Miguel. Él pelea por nosotros. ¿Te gustaría orar para que Él pelee tus luchas, todo lo que tenga que pelear y derrotar así a Satanás? Oremos. Querido Padre que estás en el cielo, gracias por la libertad que nos das, pero también por el plan de redención que hay para nosotros. Aún
Satanás reclama, quiere sentarse en el trono de Dios, quiere ser Dios, pero ha sido derrotado. Por eso nos aferramos hoy a Cristo Jesús, el vencedor, el principio y el fin, el alfa y la omega, el que era, es y ha de venir. Alabado sea Cristo Jesús, y gracias Jesús por pelear nuestras batallas. En tu nombre oramos. Amén. Hasta aquí llegamos con este programa y recuerda que la invitación está abierta para que tú puedas asistir a una iglesia adventista donde seguro te recibirán con los brazos abiertos. Y recuerda que si cada semana quieres estudiar con nosotros, acá también serás bienvenido y te estaremos esperando. Hasta la próxima.